Está dedicado a la cultura para personas sobre 50 años y nuestra querida Escuela de Escritura Creativa, Un Nuevo Año, ha sacado un maravilloso libro. El anterior era Detrás de las Puertas y ahora es Detrás de los Libros. Así que vamos a tener aquí a las autoras para que nos cuenten un poco de este libro, pero qué mejor que la profesora que nos diga aquí esta fabulosa obra. Así que muchas gracias por venir y después, bueno, al término vamos a tener aquí un vinito para compartir y quedan en su casa. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Tessa. Para los que ya me conocéis, bueno, soy la profesora del taller de escritura creativa aquí en la escuela, en el ICE. Y también tengo una pequeña editorial desde hace ya 13 años, que ya sobreviviendo, ¿verdad? Que con los tiempos que corren es una aventura. Y bueno, a mí siempre me ha gustado que aparte de dar clases, los alumnos como fin de curso, fin de fiesta, pudiéramos publicar un libro y vieran reflejados sus relatos, ¿no? en un ejemplar, tuvieran la oportunidad de presentarlo a su familia, a sus amigos, y como postre o guinda final, pues poder ir a la feria del libro y presentarlo pues como los grandes, ¿no? En una caseta, donde es como el lugar reconocido a nivel editorial donde es la fiesta de los libros. Entonces, bueno, siempre nos gusta hacer una presentación un poco más explayada aquí en la escuela para que conozcáis a las autoras. En este caso son ocho autoras las que han participado en este libro. Y también hemos querido un poco continuar una pequeña saga. El año pasado escribimos los que vinisteis Detrás de las Puertas. Yo todos los años lo que les propongo es un tema que vamos desarrollando a lo largo del curso. Entonces el año pasado, por ejemplo, fueron las puertas y hablamos de un montón de puertas que hay, puertas de casas, de cementerios, de hospitales. Y este año, pues bueno, siempre les pido a ellas que me propongan temas y entre todos luego ya decidimos. Y bueno, uno de los temas que se propuso, que propuso Marta, fue Ex Libris y todo el tema de eso de los libros, ¿no? Y ese sello que se ponía antiguamente para decir que este libro pertenecía a una colección. Y a raíz de ahí pues fue derivando un poco por qué no hablamos de, ya que somos una editorial y un taller de escritura, del mundo de los libros, ¿no? Detrás del mundo de los libros, como os decía, hay muchas personas. Están los escritores, están ellas que están hoy aquí, están los lectores, que son una parte fundamental, porque si no hay alguien que te lee, por mucho que escribas, y no tiene a veces sentido. Estamos los editores, que somos los que nos enamoramos de esas historias, ¿no? y las convertimos en libros para que la gente las pueda disfrutar y puedan viajar por el mundo. Pero también están los ilustradores, por ejemplo, que creo que está por aquí, la ilustradora de esta portada de este libro, que hacen que un libro se enriquezca, ¿vale? Yo siempre digo que la portada de un libro es como la puerta de una casa. Si la puerta no es atractiva, la gente no va a coger tu libro, y entonces es casi un 70% que esa portada o esa puerta sea lo más bonita posible y que transmita un poco lo que va a encontrar el lector en el interior del libro. Pero luego también están las librerías, están las bibliotecas, están un montón de espacios donde los libros se reúnen, donde los disfrutamos, y luego también están esos pequeños rincones dentro de nuestra casa, ¿no? Que a veces algunos libros yo creo que nos han salvado la vida, otros a lo mejor nos han evadido porque era lo que necesitábamos en ese momento. Entonces eso ha sido un poco el concepto que ha estado alrededor de estos relatos que cada semana les ponía el ejercicio de pensar una historia sobre un tema en común, que luego vais a ver que cada una de las autoras ha desarrollado libremente y desde diferentes puntos de vista, que es lo bonito, yo creo, lo enriquecedor de los talleres de escritura, el ver cómo tú lanzas una idea y luego cómo cada persona la recibe o la percibe de una manera distinta. Entonces, bueno, para este libro tengo a dos amigas mosqueteras. Una es Eva, que está aquí a mi lado, y otra es Keka, que nos está grabando. Por cierto, estamos en directo en Instagram. Saludos a todos los seguidores que tengamos por ahí. Y bueno, quería que Eva, que ahora se va a presentar, fuera un poco la prologuista de este libro, porque yo creo que ella tiene también una relación muy especial con las letras, ¿no?
Entonces, Eva, cuando quieras. Bueno, gracias a todos por venir. Y bueno, pues sí, la verdad es que mi relación con las letras, sabes que es lo mismo que tú, la locura un poco, ¿no? Y bueno, pues yo soy editora de profesión, pero también lo que hago es escribir, escribo prosa poética. Y la verdad es que me ha encantado, es un honor hacer este prólogo porque me ha gustado mucho también los relatos, la verdad es que creo que es fantástico. Y luego también porque me ha hecho pensar, o sea, ha sido muy emocionante porque me ha hecho pensar el porqué de mis lecturas y el porqué de mis libros. Y claro, al final he visto que todo tiene un poco de conexión, ¿no? Y que, bueno, no quiero robar el protagonismo a las escritoras, voy a contar un poquito lo que a mí me pasa. Yo siempre pienso y digo, es que siempre los libros para mí han sido soñar en sitios que no iba a poder ir. Cuando leía Sandokan, a lo mejor otros también lo habían leído, y a mí me parecía ir a sitios magníficos que a lo mejor nunca podría haber ido, era soñar, ¿no? Y luego también a lo largo de mi vida me he dado cuenta que los libros han crecido conmigo. De hecho, alguna vez, por ejemplo, no sé si a vosotros ha pasado, que os leéis un libro en diferentes etapas de vuestra vida y no tiene nada que ver. Igual que las personas leemos un libro y no tiene mucho que ver en cuanto a las conclusiones que sacamos. Y por ejemplo, a mí me pasaba con El soportable levedad del ser, de Milán Kundera, que me lo leí en una época preuniversitaria y pensé una cosa. Luego, cuando ya acabé la carrera, me acuerdo que empecé a leer otra vez, porque por ciertas cosas me llegó a mis manos, lo leí y no sentía nada de lo que me había, digamos, provocado cuando lo leí antes. Y hace poco lo volví a leer y no tiene nada que ver, es como si leyera un libro nuevo. Entonces creo que los libros tienen esa magia, el poder de que pueden llevarte a diferentes sitios. Y luego como escritora, pues realmente es que yo hago prosa poética, pero lo llamo prosa sensorial, porque lo que me gusta es provocar sentimientos, sensaciones, acompañar a alguien a un cosmos que yo he creado. Entonces creo que todo eso lo genera un libro, no es una pantalla, no es un libro, un papel, que además, como digo en el prólogo, hay ciertas frases que te golpean. A mí me lo decían con uno de mis libros, que haces como a veces es una bofetada tu frase, y digo, es que qué poder tiene las palabras para que sientas que te remueve o que te gusta o que te llena. Entonces, bueno, creo que detrás de los libros hay mucho y vamos, ha sido un placer y la verdad es que os recomiendo este libro porque hay relatos muy bonitos que me han llegado mucho. Y nada más, pues eso es lo que quería contar, que realmente creo que además los libros te dan bagaje también, porque hay cosas que a lo mejor nunca vas a poder sentir, pero sí que te provocan esa sensación como si lo hubieras experimentado. Y el mundo editorial ya sabes que está loco, o sea, que es una locura que ya cuando te metes ya, es lo que comentaban por aquí, que una vez que empiezas a escribir ya no puedes dejar, y estoy de acuerdo que es cierta terapia. A veces hay que escribir, masticar la vida y a veces se hace a través de las palabras. A mí me pasa, yo también practico, no sé si lo conocéis, el journal, las páginas matutinas, y se trata de eso, de enfocar mi diario, es empezar a escribir. Entonces creo, lo recomiendo. Detrás de los libros hay mucha vida, muchas historias y nadie encantado, así que vamos a darle paso a ellas, que creo que son las protagonistas. Enhorabuena a todas, que es lo que cuesta escribir. Genial, pues muchísimas gracias, Eva. Bueno, pues como son 8 autoras, lo vamos a hacer en 2 tandas. Entonces, me gustaría que vinieran aquí delante, por favor, Mercedes, Marta, Edesia. No, 3 ahora. Mercedes, Marta y Edesia. Edesia, ponte si quieres hablar. Aunque empiece. Sí, porque antes estaba. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con el relato de Mercedes, que se titula El cuarto volumen. Entonces, os van a ir leyendo un trocito de cada relato y luego, bueno, pues vamos a hacer una serie de preguntas para que las conozcáis un poco mejor. Cuando quieran, Mercedes. Bueno, yo, si no te importa, leo de pie, porque yo eso de leer sentada no puedo. Yo he sido profesora y jamás me he sentado ni he leído nada. Sentada, me pongo aquí. Donde veas, sí. Bueno, es un relato que se llama El cuarto volumen y empieza así. Aquellos volúmenes convivían con nosotros desde que nacimos. Unos libros antiguos, con la cubierta de cuero repujado, trabajada en relieves de distinto grosor y profundidad. Letras en caligrafía inglesa se alineaban formando título y subtítulo, con la peculiaridad de que en cada uno de los ejemplares los caracteres eran de distinto color. Rojo para el primero, morado en el segundo, verde bosque en el tercero, anaranjado en el quinto y así hasta el séptimo. No me he olvidado del cuarto, es que nunca lo conocimos.
Mi padre contaba cuando le preguntábamos que él ya había heredado la colección con esta merma y que junto a sus hermanos ya le inquirían a su padre lo mismo que nosotros ahora a él. La respuesta de mi abuelo era idéntica a la de mi padre. Nunca había visto el cuarto volumen. Y aquí lo dejamos. Hasta aquí puedo leer, que decía Maya. No hay que destripar más. Bueno, pues Mercedes, has empezado este año en el taller de escritura, es tu primera vez. ¿Por qué te apuntaste y cómo definirías tu experiencia durante estos 9 meses? Bueno, pues me apunté porque yo siempre he manejado textos en mi profesión y he sido yo un poco la que ha hecho la labor que haces tú ahora, ¿no? Sin tantos conocimientos como tienes tú en ese sentido, pero bueno, he corregido, he cambiado, le he dado forma, hemos hecho muchos experimentos con libros, con textos, pero yo nunca me había puesto a escribir, lo que es, sobre todo lo que es texto literario, porque el tipo de textos que yo he manejado a veces eran literarios, pero otras veces no. Y bueno, pues quería probarlo desde el otro lado, probarme un poco a mí misma y meterme en un terreno que no me era ajeno, porque siempre he sido muy lectora y siempre ha sido mi vida entre textos, siempre, pero nunca como autora. Entonces, bueno, pues dije, voy a probar un terreno nuevo. Y ¿Positiva o negativa la experiencia? La experiencia muy positiva. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. No quiere decir que no se sufra, porque toda obra tiene también un proceso que a veces, bueno, pues no sé, sobre todo lo que decíamos antes también el tema de la imaginación, ¿no? Yo cuando tengo la idea y ya más o menos sé lo que quiero decir, entonces ya fluye, aunque corrija algo y tal, pero fluye. Pero el encontrar de qué quieres hablar, encauzar lo que es el tema de la imaginación, es difícil, por lo menos a mí me cuesta y yo creo que por mi experiencia también, en general, lo que más nos cuesta, ¿no? La imaginación. Pero muy positiva porque, y luego además, yo ya desde el primer día de clase, cuando las oía a ellas leer, es que me quedé, o sea, porque había muchísimo nivel y eso también me espoleó mucho porque digo, oye, yo tengo que estar a la altura también, ¿no? Sí. Entonces, y luego lo que es el grupo, lo que es la relación con el grupo, que ha sido muy buena, nos hemos reído, en fin, creo que se ha creado un ambiente muy bonito también, así que muy bien. Y tú, que eres un encanto también. Bueno, hoy va a ser la plata. El protagonista de la portada del libro es un pulpo. Sí. ¿Y qué podrías contarnos de la tinta de calamar en relación con los...? Pues a ver, el día que Tessa nos enseñó, nos proyectó la portada, la verdad es que yo me quedé bastante asombrada, no me esperaba que iba a poner un pulpo. Ella nos explicó que los tentáculos pues significaban un poco, como se llama detrás de los libros, pues los relatos que hemos hecho tocan todos los aspectos en torno a los libros, es decir, escritores, lectores compulsivos, bibliotecas, librerías, todo eso. Y entonces los tentáculos pues eran un poco todas esas ramas en torno a la escritura, ¿no? Entonces yo me acordé en ese momento de que, bueno, pues sí que hay una conexión con el calamar, porque claro, el calamar produce tinta y la tinta es lo que ha servido para escribir y además de verdad, porque lo que inventan los chinos, que tampoco es cierto del todo, la famosa tinta china que nosotros hemos conocido, se hacía con hollín o era el producto de la combustión de la madera o eso, pero luego los romanos, que también seguían utilizándolo, en la clase alta descubren también que los moluscos, hay moluscos, uno que se llama Murix en españoles, produce un molusco que produce una sustancia de color púrpura, y el púrpura en la antigüedad era un color muy preciado porque era muy escaso y además era el color del lujo. Las togas de los romanos púrpuras eran las de los aristócratas, ¿no?
Y luego también la sepia y el calamar. Entonces empiezan a extraer la bolsita de tinta, la secan, después cuando está seca la hacen un polvo y cuando quieren escribir pues la mezclan con agua para dar la textura adecuada y ahí entonces sí que efectivamente hay una relación, o sea que no fue, yo creo que no fue a propósito, pero es otro nexo de unión con la escritura. Qué bueno. Y por último, ¿te ha hecho ilusión participar en la creación de este libro? Mucho. Además, yo cuando me matriculé en el curso no pensaba ni sabía que tú eras editora, ni que tenías una editorial, ni que íbamos a concluir el curso editando un libro. Y además, cuando tú contaste el otro día que estaba registrado en la SGAE y que la SGAE obligaba a dejar un ejemplar en la Biblioteca Nacional, todavía me hizo más ilusión, porque además, no solo porque es la primera biblioteca de España, sino porque yo tuve una época en la que iba muchísimo, cuando hacía mi tesina, pues iba a diario allí a consultar cuando no existía internet ni nada de esto. Entonces me ha hecho muchísima ilusión saber que va a estar allí en la biblioteca. Que has dejado tu legado para el resto de para la humanidad. posteridad. Qué bueno. Pues muchas gracias. Nada, Bueno, Marta, vamos contigo. Nos vas a leer un trocito de Huérfanos de palabras. Cuando quieras. Al abrir la puerta de aquel sótano se podía percibir el olor intenso del polvo acumulado durante décadas, mezclado con el incomparable perfume que desprenden las librerías de viejo. Arthur esperaba toparse con alguna sorpresa inesperada, dado lo insólito que resultaba toda aquella situación. Al cruzar el umbral que daba acceso a la escalera, enfocó el tímido foco de luz que emitía su linterna y vislumbró un interruptor que, tal y como era de esperar, ya no funcionaba. Bajó con cautela los peldaños de madera carcomida que crujían a cada uno de sus temblorosos pasos. Encontró un inestimable tesoro que cualquier buen lector desearía poseer. Ante sí se alzaban decenas de estanterías repletas de libros abandonados, cuyo destino estaba escrito en una carta. Como escritora no es tu primera obra publicada, ¿verdad? No, yo he autopublicado, sí. Claro. ¿Y esto qué te ha aportado estar en un taller de escritura creativa? ¿Con más compañeras, ese ambiente? ¿Qué crees que te ha aportado? Pues la verdad es que el método ha cambiado muchísimo a como yo escribía en casa. Yo en casa producía una novela escribiendo mucho tiempo, documentándome, y no tenía un lector cero. Entonces no tenía un feedback de qué es lo que iba bien o lo que iba mal. Y al leer el relato, porque lo que hacemos en clase es preparamos unos relatos, los leemos en voz alta y ahí comentamos pues lo que nos ha parecido, cada cosa podríamos a lo mejor mejorar. Y me he dado cuenta que ese feedback con el lector te hace pensar de otra manera, que tienes que escribir también para que se te entienda lo que quieres decir, que a veces te quedas pequeñas piezas del puzzle, se te olvida reflejarlas en un escrito. Entonces eso es lo que me ayuda muchísimo a mejorar. Bueno, y luego estar con las compañeras, como ya nos ha contado ustedes. Bueno, Marta también es una gran pintora. Os recomiendo que la sigáis en Instagram. Tiene unos cuadros preciosos. Y como todo es muy artístico, Marta, ¿crees que la pintura y la escritura se relacionan entre sí? ¿Ves algún tipo de conexión en los procesos creativos? ¿O son como disciplinas distintas? Pues para mí son dos mundos totalmente distintos. Son dos mundos creativos, pero el mundo de la pintura es un mundo más inmediato, es la pincelada, cambia de repente toda la composición que tenías planeada, y en cambio con la escritura pues tienes que documentarte, a veces estás meses o años trabajando un personaje que está en tu cabeza dando vueltas hasta que le vas dando forma, y la pintura puedes dibujar algo, empezar a meter color y decir, bueno, aquí lo dejo, y es una obra que aunque no esté terminada, es una obra que está acabada. En cambio no puedes decirle a un lector, he escrito dos capítulos y he dejado para que tu imaginación no puedes hacerlo. Entonces veo muchas diferencias, aunque sean las dos artes creativas. Y a la hora de ponerte a escribir, ¿qué es lo que más te cuesta? Ponerme a escribir, a mí me gusta mucho la documentación, me gusta mucho prepararme lo que voy a escribir, y de ahí me surgen las ideas de estar leyendo otras fuentes o ir a, pues no sé, me voy de repente al parque porque quiero una escena concreta ambientarla. Lo que más me cuesta a mí de la escritura es
que parece que ya has terminado y de repente llegan las correcciones. Y entonces tienes que estar viendo lo que has escrito, dónde puedes meter tijera, dónde puedes cambiar cosas o no. Es la parte que me parece más ardua de la escritura. La menos bonita pero necesaria, ¿verdad? Sí, para que al final quede pulido y quede perfecto. Pues muchas gracias, Marta. Bueno, y ahora le toca el turno a Alesia, nuestra chica más mayor de la clase, que nos falta que un día, ¿verdad, Alesia? No, es mi hijo. Bueno, pues cuando quieras. El relato se llama El libro de matemáticas. Hace un par de días vi que un libro de matemáticas de la editorial Niño, que yo había usado en mis años de bachillerato, se movía tan agitadamente que pensé que caería del estante y me acerqué a colocarlo bien. Me bajé de la banda para ver si había detrás algún roedor, salamandra o lagartija que originara ese movimiento, pero noté que la agitación venía de mi boca. Lo abrí por las páginas que se revolucionaban y allí estaba el misterio. Dos números discutían de tal forma que parecían diputados de partidos políticos encontrados. Ninguno veía nada positivo en el otro y sobre todo el 7 se pavoneaba de sus muchos y buenos atributos. El oponente era el 12. Mírate bien, Loti, le decía el 7 alardeando y dándose un paseo y vuelta entera delante de él cual modelo. Abre bien los ojos si es que no eres de gato y fíjate en mi figura, mi silueta, mi modo de caminar aristocrático y decidido. No parezco de tu mismo tipo, ¿verdad? Puede ser que haya habido algún cromosoma bailando en tu ADN, porque si no, no se explica. Tú chaparro, cuadrado y mal formado desde tu nacimiento, que ni moverte puedes, no como yo, espigado y garboso, con sombrero congénito y marcando talle. ¿Acaso hay otro tan bien plantado como yo? Tú ibas para otra cosa. No te considero ni de mi familia. Alesia, este es el segundo año que repites en el taller de escritura y este es tu segundo libro. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir? Bueno, es que escribiendo se me pasa el tiempo sin darme cuenta. O sea, es la forma de leer y escribir para mí suponen los dos motivos en los que el tiempo se me escapa sin apenas notarlo. Y escribir, o sea, escribir además luego, o sea, conozco a compañeras, me gusta salir, no es que me guste salir, me gusta salir para venir acá. No salgo más que, generalmente más que eso y los recados normales de una ama de casa, pero lo paso muy bien, o sea, para mí, además de ser un revulsivo para yo trabajar algo, para tener mi mente clara, o clara, si no clara, por lo menos un poco más ágil, escribir para mí supone muchísimo. ¿Y cuántos libros puedes leer al año? Leo mucho porque es que tampoco hago gran cosa, o sea, no hago otras cosas, leo y escribo, poco más, y cocino de vez en cuando. Tortillas y patata para extraterrestres, como el año pasado. Pero leo mucho, o sea, depende del grosor del libro, pero calcula que por lo menos uno al mes sí me leo. ¿Y a escribir desde cuándo? No hace mucho que escribo, hace mucho que empecé a escribir, pero, o sea, escribir así aficionada, ¿eh? No creas que pienso que voy a ser una García Márquez, pero me lo paso bien para mí, me resulta muy positivo escribir. ¿Y por qué te gusta tanto retratar el mundo del campo en tus relatos? Porque es como una temática común que siempre sale. Yo soy hija de agricultores y eso lo llevo en el ADN, ya te lo he dicho. Y yo creo que no he roto todavía el cordón umbilical que me une a mi pueblo. Me gusta muchísimo el campo. O sea, soy feliz viendo cualquier cosa, hasta un matorro. O sea, y, por ejemplo, además tengo otra hija que le encanta también ir viendo las plantas que hay y cosas de esas. Y entonces yo cuando veo una tierra
fértil, es que ya os he dicho antes que me gustaría meter las manos y cogerla. O sea, soy una ropa de la vida campestre y de la agricultura y de todo lo que se relacione con el campo. Tengo una casa en la sierra y tiene una finca un poquito, bueno, tengo unos vecinos que siembran patatas, siembran cosas, lechugas, de tomates y tengo unas gallinas. En cuanto llego allí, no creas que voy a ver las gallinas, ni mucho menos. Lo primero que voy es a ver cuánto han crecido las patatas, cuánto han crecido los tomates. O sea, es una cosa que la vivo, que soy feliz mirándolo. Qué bueno. Tengo una vida muy sencilla. Y luego nos enseñas un montón de palabras que desconocemos. O sea, eres como un diccionario andante del mundo rural. Es que en eso me gusta mantener. O sea, hay un programa que se llama Las Palabras Moribundas. Para mí, ninguna de las palabras que dicen en ese programa son moribundas. Todas me las sé. Y además me gusta emplearlas siempre que escribo. Quiero recordarlas, quiero, ya te digo, que no, yo no... Sí, no, exacto, sino que permanezcan, porque me parece una riqueza. Pues un placer, Alesia. Muchas gracias. Y Mercedes, Susana, Nube y Susana. ¿Cómo quedaron? Sí. Bueno, pues vamos a empezar con Mercedes y con la lectura de su relato titulado Rabia. La tutora reinaba detrás de su escritorio, permitiéndose criticar y regañar a todos los chicos que pasaban por su despacho. En realidad, los chicos llamaban el despacho de las lamentaciones. Como era de esperar, la señorita Alicia empezó echándole una bronca, siempre igual, que si no estudiara, que pensara en su futuro, en sus padres, que perdería a sus amigos que pasarían de curso. Joder, ya se sentía bastante mal como para que esa cursi le llenara más la mochila de las desgracias. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. La profesora le dijo que se sentara y que ella daría por terminada la conversación. Andrés se volvió y, sin mediar una palabra, con la mano barrió todo lo que había sobre la mesa de la tutora. El ruido provocó que apareciera el director en la puerta. Llamaron a sus padres, que balbuceaban diciendo que no podían hacer carrera de él, que no obedecía. ¿Desde cuándo? Solo querían quedar bien con la profesora, haciéndoles los incomprendidos y los mártires por cuidar a un niño así. A él nadie le preguntó qué le pasaba. No sabían más que imponer su autoridad sin comprender las circunstancias que rodeaban las vidas de los chicos. ¿Cómo llegó hasta aquí esta historia de Rabia? Y también te pregunto si tú crees realmente que las acciones, o sea, que los libros pueden afectar en las acciones de la gente. Pues llegó por casualidad, o sea, ni casi yo no lo conocía, ¿no? Y bueno, empecé a leerlo, pero ya me di cuenta, o sea, bueno, empecé a investigar qué libro era, por qué era. Entonces, este libro, o sea, sobre el que yo baso el relato, es de Stephen King, se llama Rabia también, y él lo escribió con un seudónimo, Richard Bachman, creo, y él lo ha retirado o sea, no se edita más el libro, sí, de la revista. Entonces, este relato parece ser que en todos los chicos estos que iban a las escuelas, se acababan tiroteando a sus compañeros, en todos ellos, en sus taquillas, en sus casas, aparecía el libro. Entonces se supone que el libro tenía, algo tenía que les hacía actuar de una manera semejante al protagonista. Entonces por eso lo han retirado. Yo creo que sí, que los libros afectan, o sea, que si a lo mejor fuera un libro de asesinato, lo mismo tú puedes decir, oye, qué idea me ha dado, solo que no vamos asesinando a la gente, ¿no? Pero yo creo que sí, que los libros tanto nos ayudan como nos pueden volver peores. Sí, bueno, la verdad es que fue un descubrimiento, porque el ejercicio que les mandé es que escribieran sobre un libro maldito, ¿no? O un libro prohibido. Y fue cuando descubriste este libro de Rabia que nos encantó a todas, porque es como... Un libro ahora prohibido actualmente parece casi incongruente, ¿no? Que bastante libertad de expresión y tal,
pues no es normal un libro prohibido, pero este libro sí está prohibido. ¿Dónde sueles escribir? ¿Y tienes alguna manía especial a la hora de ponerte a escribir? Sí, pues yo suelo escribir por la mañana, porque después de tomar mi café yo creo que tengo la cabeza más libre así. Y además es que por la noche, si duermo mal o si incluso soñando, estoy pensando en lo que quiero escribir. Ah, pues va y viene, pues voy a poner, luego se me olvida la mitad. Pero bueno, intento ir recoger lo que pueda. Y entonces por la mañana siempre en la misma habitación, la verdad, en una habitación que da mirando a la ventana, que veo árboles y tal, y me gusta estar de vez en cuando desviar la vista a ver árboles. ¿Y qué 3 escritores nos podría recomendar y por qué? Pues mira, Abelardo Castillos lo recomendaría porque escribimos relatos y este señor a mí me parece que tiene unos relatos, es argentino, a mí me parece muy poco conocido y es actual y tiene unos relatos muy interesantes para mi gusto. Y luego ya así como un poco también, porque eso es como más, bueno, es del siglo XX, actuales, pues ¿cómo no vamos a leer a Lupi Murakami, aunque solo sepa criticarle, por ejemplo? Y luego, ahora, porque el otro día hay una entrevista a José Luis Arzuaga que hablaba de su último libro, que se llama Nuestro cuerpo, y me hizo mucha gracia que hablaba del culo. Porque dice que los únicos que tenemos culo somos los humanos, porque nos compensa para estar en cuclillas, ¿no? La postura física. Entonces me hizo mucha gracia la entrevista y probablemente, bueno, lo quiero leer. Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, Mercedes, pues muchísimas gracias. Y pasamos con Susana, que nos va a leer un trocito de su relato. Susana. Ah, yo. Sí. Su relato Los ratones de la librería del señor Rousseau. Que nació, el ejercicio era que tenían que buscar alguna librería e inspirarse en un relato que sucediera dentro de una librería. A ver, la librería del señor Rousseau no era solo un lugar físico ubicado en un sitio improbable. Mucho más allá de eso, para mí era un refugio de todo lo malo que estaba pasando en mi vida. Allí abandonaba la silla de ruedas en la que mi debilidad y dolor me tenían preso y surcaba el cielo asido a la mano de Peter Pan. Bajaba con la expedición más increíble del mundo en un viaje al centro de la Tierra o luchaba con la temible Moby Dick. Así, olvidaba las largas horas de quimioterapia y sus consecuencias, vómitos, malestar y cansancio, y podía volver a ser el niño de 13 años que era antes, disfrutando de aventuras, quizás soñadas, pero para mí tan reales. La librería estaba situada en la entrada del Hospital Materno-Infantil, junto a una tiendecita de regalos y chuches, y la cafetería con su inmenso trajín de personas entrando y saliendo, y su ruido atronador de tazas, platos y conversaciones. Testigo mudo de penas, llantos y alegrías, el librero abría sus puertas a las 8 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche. Sus estanterías tenían un pequeño, por el espacio reducido que ocupaba en el hospital, pero surtido, muestrario de cuentos infantiles y juveniles para los más pequeños pacientes. Y junto al mostrador, un expositor de revistas y periódicos para los padres que se veían abocados a pasar con sus hijos horas e incluso días y meses como residentes obligatorios de aquel lugar. Bueno, siempre hemos dicho también, ¿verdad, Susana, que hay libros que te marcan alguna etapa de tu vida? ¿Qué 3 libros han marcado un poco tu trayectoria? Bueno, pues yo creo que todos los libros, aunque te olvides después de un tiempo de leerlos, te dejan huella porque te abren la mente, te hacen más empático, te hacen más transigente y te evaden de muchos problemas y muchas cosas. Y no sé, yo recuerdo con mucho cariño un libro que me regalaron cuando tenía 7 u 8 años porque gané un premio de dibujo en el colegio
y fue el libro de Charles Dickens, El cuento de Navidad y una caja de pinturas. Entonces, bueno, aunque me gustaba leer, el hecho de que el libro fuera un premio me hizo como valorarlo todavía muchísimo más. Y bueno, pues se incrementó mi afición por leer. Luego a mi casa tengo un libro que tengo un especial cariño, que es uno dedicado por mi madre, de cuando tenía 13 años, que es Mujercitas, de Luz M. Alcoy. Y bueno, pues es un libro que por circunstancias vividas en la infancia y tal, pues cuando lo veo me da mucho sentimiento. Y lo demás, pues nada, hay que leer y cuando no te gusta un libro lo dejas. Y luego recuerdo un libro que he sido incapaz de terminar porque no marcarme, pero sí fui incapaz de leerlo. Es El Señor de las Moscas, no sé si lo conocéis, que me parecía una pesadilla, o sea, fui incapaz de terminarlo. Y también es increíble lo que un libro puede despertar en ti, ¿no? Yo no fui capaz de terminarlo. Y me han dicho, me han soplado que tú los títulos eres un hacha y que enseguida que necesitan tiran de ti. Entonces, ¿de dónde te inspiras para sacar títulos emotivos que me han dicho que es un bueno, pues los títulos siempre los suelo poner cuando acabo el relato. Y a veces, pues, si lo tengo que leer varias veces porque creo que el relato es el que me dice cómo se llama, ¿no? Es como cuando ves a una persona y tienes que describirla solamente con una palabra o con una pequeña frase. Pues yo creo que los relatos son eso. Los títulos es el flash de lo que lleva dentro ese relato. La esencia, ¿no? Sí, es un poco... Sí. ¿Y crees que escribir sirve como terapia? Total. O sea, yo que por desgracia conozco las depresiones, las ansiedades desde... Bueno, yo creo que con 17 años me dio la primera. Aparte de ir, por supuesto, ponerte en manos de un profesional y un tratamiento y una terapia, leer para mí es fundamental. O sea, no escribir un relato ni escribir una novela, ni mucho menos. Es escribir casi de manera automática. Te pones a escribir y lo que vayas sintiendo, lo que vaya saliendo de ti. Luego lo relees y te hace dar forma a ese fantasma que llevas dentro, que te está atormentando, ¿no? Y es un paso muy importante para salir de eso y para expresar sentimientos que hasta desconocías tú mismo, ¿no? O sea que sí, yo creo que es muy bueno leer. Aunque sea para ti, sí. O sea, es leer desde dentro de ti y para ti. Qué bonito. Pues muchas gracias, Susana. Y ahora le toca el turno a Nube con su relato. El relato se llama Como el ave fénix. Detrás de ella, a lo lejos, las llamas acariciaban el lomo y las tapas de los libros, lamían el papel, jugueteaban con las hojas y las devoraban ignorando su desesperado aleteo. Al final de la tarde, el acre olor a quemado y un triste montículo de cenizas echando un delgado hilo de humo anunciaban la llegada de tiempos infames. A la mañana siguiente, los hombres de la limpieza pasaban sus escobas por la plaza. Era temprano y uno de ellos, Samuel, se percató de un objeto algo apartado del resto. Evitando la mirada de su compañero, se inclinó y lo recogió. Era un cuaderno solo parcialmente comido por el fuego. Un lado estaba chamuscado, pero la mayoría de las páginas permanecían intactas. Algo le llamaba la atención del texto expuesto a la vista, desnudo, sin la protección de la tapa. Con un impulso inadvertido por su camarada, lo deslizó y escondió en uno de los bolsillos de su bata.
Una vez en su casa, lo sacó y delante de la ventana de su dormitorio leyó las primeras líneas no afectadas por las llamas. Pues en tu relato mencionas a dos mujeres que son premios Planeta y Planeta. pero sin entrar, ya sabes que esto es un poco doloroso. ¿Tú crees que la forma de escribir de hombres y mujeres es distinta? Pues yo creo que esa opinión viene de la historia, porque antes, hace siglos, las mujeres, como no tenían acceso ni a la lectura ni mucho menos a la escritura, pues estaban muy limitadas a escribir sobre su entorno y su pequeño mundo, y entonces a lo mejor eso en el transcurso del tiempo se ha mantenido un poco, que la gente piensa que las mujeres escriben o escribimos diferente, pero yo creo que ya no es así. Yo creo que cada persona es distinta y describe desde sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas y las transforma y luego va más allá del individuo. Yo creo que lo que se escribe, mujeres o hombres, los autores es como más trascendental, que va más allá del individuo, ¿no? O sea que yo personalmente creo que no es así, que escribimos diferentes, mujeres y hombres. Lo bueno también que tiene Nube, que ya lleva conmigo muchos años en el taller, es que tiene un estilo propio, que siempre decimos, ¿vale?, que es un poco onírico, surrealista. ¿Tú crees que y te gusta mucho la naturaleza y los animales a la hora de los relatos, de describirlos? ¿Crees que también esa parte tuya de haber viajado durante muchos años por el mundo ha influido en tus historias a la hora de escribir y de describir la naturaleza o los animales? Pues sí, puede ser la naturaleza, pues que me da siempre, bueno, cuando veo los cambios en la naturaleza los observo, y en los viajes ves como un poco, cada vez como otro matiz de la naturaleza, y sobre todo va constantemente cambiando, y eso es lo que me fascina. Y cuando describo algo de la naturaleza, bueno, también tiene que ver con que yo nací y pasé los primeros años de mi vida en el campo, como vecina. Y entonces, a lo mejor eso influye también, pero cuando escribo algo de la naturaleza, estoy como muy metida dentro, lo visualizo, lo escucho, pues lo que se puede escuchar, y vuelo y todo, estoy como totalmente dentro del ambiente. Sí, entonces me sale describiendo. ¿Y has pensado alguna vez en hacer novela larga? ¿Novela larga o corta? Claro, novela. Bueno, pues es que tengo una novela, pero sin estar en el armario, sin editar. De uno de tus viajes también, ¿no? De cuando viajaste. Sí, tiene que ver. Y pues, bueno, primero tendría que hacer algo con esa novelita. O si no, pues una nueva, no sé, me da estoy como vaga, porque hay que tener muchísima paciencia y tener la idea muy clara y mucha soledad también, porque creo que para una novela realmente tienes que casi encerrarte, ¿no? Y escribir y para no perder el hilo, y no sé, sería muy... No, actualmente no me lo propongo. El año que viene, ¿no? Ahora quiero bailar. Quiero bailar. Es una buena bailadora de swing. Un día nos tienes que hacer un ensayo. Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén. Y nuestra siguiente autora es Susana, que nos va a leer el relato El peor de los miedos. Vuelve a mí otra vez el vértigo, esa sensación que me produce la obligación de seguir siendo quien era. Cada vez que publico una novela que tiene éxito, después de la euforia, vuelvo a la casilla de salida. El miedo al fracaso ante la perspectiva de escribir de nuevo.
¿Seré capaz de lograrlo otra vez? Ser famoso es difícil de conseguir, pero mantener la fama por mucho tiempo desgasta. Siendo escritor, los lectores son el termómetro que mide la calidad de tu obra, pero la calidad de una novela es algo tan subjetivo. La mejor para mí puede no gustarle nada a otro lector. Hay libros que no se pueden terminar de lo tediosos que resultan. Ese es el peor de mis miedos, escribir algo que no resulte interesante, que no atrape al lector, que no le aburra y no quiera seguir leyendo para saber lo que pasa. Y aquí estoy otra vez con la mente en ebullición, buscando dentro de mí el tema de mi próxima novela. Intento que no sea autobiográfica, pero ¿cómo no serlo? No siento todo lo que escribo, no lo pienso, es mío, es producto de mi imaginación. Y mi imaginación está al servicio de mi salud mental. Yo creo que escribir me salvó de la locura. No en vano, cuando empecé a publicar, desaparecieron mis ataques de pánico. Es como si al dejar salir lo que hay dentro de mí, expulsarse también el miedo al miedo. Pues Susana, ¿cuál crees que es el peor de los miedos de un escritor? Pues eso, para mí es la hoja en blanco, hasta que me invento la historia que quiero contar. Una vez que ya sé lo que quiero contar, que ya me he inventado la historia, ya empezar a escribirlo me sale más fácil. Lo corrijo, lo pongo de una manera, lo pongo de otra, pero lo que me produce esa inquietud es hasta que invento hasta que imagino lo que voy a escribir. De hecho, este relato salió del bloque que os hice de buscar una escritora famosa, ¿no? Y tú elegiste a Rosa Montero, porque siempre me ha gustado Rosa Montero, me ha parecido una gran escritora, pero cuando leí el último libro de ella, El peligro de estar cuerda, me sentí totalmente identificada. Pensé pues que eso que escribía ella me pasaba a mí. O sea, y bueno, y es que es una terapia, escribir para mí es una terapia. Entonces yo antes escribía un poco, no un diario nunca con una fecha y manteniendo un orden, pero escribía sobre sentimientos y tal y cual. Y cuando ya me decidí a escribir relatos y a escribir historias y tal, pues bueno, pues este libro de ella, pues me sentí totalmente identificada con ella. Pensé que a mí me pasaba lo que a ella. Qué bueno. ¿Y desde que decidiste empezar a escribir, has tenido que cambiar algún hábito personal? Bueno, como ha dicho mi compañera, necesitas soledad, te vuelves más solitaria porque necesitas el silencio para concentrarte. Es bastante, hombre, vivir con un escritor yo creo que tampoco es fácil porque están muy a su bola y muy en su mundo, ¿no? Y es eso, hay que pensar, y se ocupa bastante tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que he podido cambiar un poco, una vida más solitaria. ¿Y cuál es la parte que más te gusta de escribir un relato? Pues lo que más me gusta es lo que digo, cuando ya tengo la historia, cuando ya me he inventado más o menos los personajes y la historia y tal, lo que más me gusta es investigar, documentarme, enterarme de la época, de lo que pasaba, de la situación política, de cómo vestían, de la moda, un poco de todo, de la época y de dónde transcurre el relato, ¿no? Entonces eso, sí, la ambientación y tal, eso aparte pienso que da muchísima cultura y además tenemos mucha suerte con internet, ¿no? Que antes los escritores tendrían que estar en hemerotecas o en bibliotecas todo el día para buscar información y ahora pues lo tienes en casa muy, muy cómodo, ¿no? Y eso además pienso que es bueno para mi cerebro, es que siento como que las neuronas las tengo activas. De hecho, por la noche no puedo escribir porque se me queda la mente buscando sinónimos o buscando palabras y no me puedo relajar para dormir. O sea, que sí, que lo que más me gusta es esa fase de la investigación. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Bueno, y ahora me gustaría que si tenéis alguna pregunta, tenéis aquí a las
7, porque nuestra querida Sol está enferma, la han operado y no ha podido venir a la presentación, pero está aquí una gran amiga representándola. Pero bueno, no sé si querríais hacer alguna pregunta a las autoras, si a alguien le apetece escribir o tenéis dudas o algo, lo que queráis. Y si no, Eva, ¿qué te ha parecido a ti? Pues la verdad es que yo estoy muy contenta porque me veo reflejada en todas. Estamos todos igual, verdad que enganchas, y yo lo que dices tú de eso por la noche, a mí me pasa decir, venga ya, relaja. No puedo, digo, a lo mejor hay ruido, tal, me pongo música y tal, digo, no, porque empiezo ya a pensar y entonces no, es una forma que ya una vez que te metes en ese lío, digamos, no puedes dejar de pensar, ¿verdad? Pero por otro lado dices, qué bien que también tengo una cosa por la que por la mañana te des ilusión también de levantarte y decir, voy a hacer esto. Y yo recomiendo a todos, ya que decía lo de, ay, es que luego se me olvida, tener siempre una agendita al lado para poder escribir lo que sea y así no se olvida, que las ideas son muy Y chulas. de hecho, algún relato que yo he escrito... Sí, yo también. Sí, De hecho, despertar a escribir. De hecho, algún relato que yo he escrito ha sido de algo que he soñado. Y me he despertado como una paranoica, corriendo a las 5 de la mañana a escribir lo que los sombreros azules es un relato mío y está basado en un sueño. Y entonces me levanté corriendo y me puse corriendo a escribir porque luego los sueños se olvidan. Sí. Y entonces me puse corriendo a escribir a las 5:30 de la mañana, así me puse a escribir lo que había soñado. Claro, sí, yo recomiendo eso, tener siempre pues, una agendita. Yo voy siempre con una agenda a todos lados, o la gente también lo hace, amigos míos, por ejemplo, con el teléfono, enseguida ponen una nota de voz y eso, pero a mí me es como muy cómodo, parece que voy como, ay, ya está loca esta. Entonces prefiero siempre con una agenda, me resulta muy útil. Y yo creo eso, que resulta muy interesante eso de que todo el mundo al final es como una terapia, y no solo escribir también, es verdad, leer también, porque te ves reflejado y a veces cosas que piensas que no pueden estar pasando a otra persona, puede ser que encuentres el libro. Yo a veces lo digo, tengo hijos adolescentes y siempre lo digo, y al final a lo mejor es que no has encontrado el libro para ti, pero el libro seguro que hay por ahí alguno que te guste, porque quizá no le has encontrado el que sea, pero tal. Y creo que también es muy importante el que cuando escribes tienes que leer mucho. Sí. Que también es verdad que a veces es que dicen, no, yo cuando escribo no leo. Pues es que entonces no leas de eso, porque a lo mejor es verdad que te vas a contagiar, pero sí que hay que leer, porque se te abren muchas ideas, vas a estar pensando en algo y de repente se te cruza, ya empiezas a cruzar datos, parece mentira, pero cruzas datos y dices, voy a hacer esto. Y todo lo que sea, es verdad, todo lo que sea unir neuronas, al final es lo que nos va a mantener. Y una pregunta, ¿cómo veis la escritura? Por ejemplo, todas vosotras que escribís, ¿cómo lo veis más? ¿Como una inspiración en un momento que se os ocurre una cosa y corriendo la escribís? ¿O lo veis como una obligación de poneros cada día a una hora? Como una obligación? Yo puedo dar mi opinión. Os voy a contar que yo, por ejemplo, depende de lo que esté haciendo. Yo ahora estoy escribiendo mi novela, la estoy acabando, y escribo distinto para la novela, distinto de la poesía. O de la prosa. Yo cuando me sentaba para la poesía, mis 2 libros que he escrito han sido ¿qué imagen quieres hacer? ¿Qué quieres conseguir? Y bueno, pues en esta ocasión quiero, por ejemplo, tengo un poema que es de una persona, lo típico, un chico que es muy guapo y tal, pero nunca quiere que nadie se quede con él. Entonces la otra persona, digamos que le dice, pues es verdad, es como un punto muy bonito, un lugar muy bonito, pero nadie se puede quedar. Entonces yo esa imagen la tenía que trasladar de alguna manera y tenía que decir ciertas palabras. Y una vez que tengo las palabras tengo que retocar. No quiero decir sumergir, quiero decir profundizar, por ejemplo, o sea, la elección. Sin embargo, la novela no. En la novela es otra cosa, amigos, es distinto. No es que sea mejor ni peor ni más difícil, para mí es distinto. Mi opinión es que es distinto. Y lo de sentarte, te tienes que sentar, aunque digas, ay, no me sale. A mí me pasa que tengo que escribir todos los días y hay días que no te sale, pero tienes que escribir, porque es mejor corregir de algo, porque si no tienes nada, no vas a corregir nada. Pues decir, vaya mierda, o al revés, decir, que bien me ha salido al día siguiente, qué mal. Pero ya tienes algo que corregir. Yo desde mi humilde opinión, siempre escribir. O sea, aunque os parezca una tontería, de eso luego, porque al final haces como fondo de armario. Siempre lo puedes utilizar para otra cosa. Entonces yo digo que yo eso, distinto, enfocándose distinto, igual un relato. Un relato tienes que condensarlo, lo habéis visto, hay que condensar mucho. Pues es igual. Yo creo que al final la inspiración sí está, porque a veces ves a una persona y dices, jolín, a mí me pasa que pues tal, lo ves a una pareja y te empiezas a imaginar cosas y luego te da la inspiración, pero realmente te tienes que sentar y escribir.
hay que el culo que aplanarlo, o sea, porque si no las cosas no van a salir, mi opinión, ¿eh? Y luego también, bueno, están los escritores, como hemos dicho siempre, brújula o de mapa, ¿no? También. El escritor brújula es el que se lanza y no sabe, le viene una idea y no puede parar de escribir, como cuando te despertaste por la noche y dijiste tengo que escribir esto. Y luego está el escritor mapa, ¿no? Que es el que lo piensa todo mucho, lo organiza todo, estructura cada personaje, o sea, tiene el mapa visual en su cabeza y cuando ya tiene todo organizado se pone a escribir, ¿no? Una vez oí a un escritor que me dijo que tenía un truco para que la musa no se le fuera. Era que cuando tú tuvieras claro lo que querías contar, no lo dejaras todo por escrito, o sea, que te guardaras algo para que al día siguiente tuvieras ya como un pequeño escalón desde el que seguir escribiendo, ¿no? Y me pareció un buen consejo de, si eres brújula, no sacar todo de golpe, quedarte con algo un poquito dentro para al día siguiente tener desde donde continuar la historia, ¿no? Me parece que muy interesante. Mira, habéis hablado de la página en blanco, pero no me digáis que no os ha sucedido muchas veces que tenéis unos personajes maravillosos, que os habéis enamorado de ellos, que la historia es preciosa y de repente dices, ¿y cómo acabo? ¿Qué final hago? A mí eso me pasa bastante, pero bastante. Sí. Y es muy desesperante también, ¿eh? Muy desesperante. Sí, porque el final tiene que sorprender, o sea, al lector le tienes que tener ahí un poco enganchado y que no sea demasiado previsible, porque entonces es como que, entonces cuando tienes unos personajes, y más tú también que te gusta matar a algunos, claro, al final es como, jo, es que me cae tan bien que no me quiero matar, es que me tengo que matar. Entonces, no sé, es verdad que a veces los finales en los relatos, sobre todo en una novela, pues es algo más largo, ¿no? Pero tienen que sorprender y sobre todo dar una vuelta de tuerca, que eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que parezca que vas a ir por un sitio, pero luego al final hay un giro y la trama se va por otro, y entonces eso es lo que al final, ellas me dicen siempre también, me decís, pero ¿cómo te acuerdas de nuestros relatos? Si no me acuerdo ni yo que los he escrito. Y es porque me transmitieron esa vuelta de tuerca, ¿no? O sea, a lo mejor vosotros no sois conscientes, pero a lo mejor no me acuerdo de todo el relato, pero me acuerdo de cómo acaba o de ese giro que le disteis y dije, ostras, esto es bueno, esto impacta, ¿no? Claro, sí. Así que... hablando de terapias, y Ángela también lo sabrá muy bien, de vez en cuando matar a alguien viene muy bien. No debí de hacerlo. Lo recomiendo. Qué sano. Es muy sano para la salud mental. Bueno, yo tengo varias preguntas. Estoy aquí. Bueno, varias preguntas, que se me acumulan. Has dicho algo muy interesante con respecto a lo de que siempre ponemos algo de nuestra parte en los libros, ¿no? Que sacamos nuestra esencia, ¿no? Como personas en la escritura. ¿Creéis que puede llegar a darse el caso de que no? ¿O siempre pensáis que hay alguna pincelada? O sea, ahora veréis a los escritores de otra manera, quizás, ¿no? A los escritores reconocidos, me refiero. Vosotras sois escritoras. Pero aparte de veros vosotras reflejadas ahí, ¿creéis que siempre hay algo leve, ¿no? ¿O no? ¿O creéis que no? ¿Verdad? Sí. Aun en cosas que tú crees un personaje que odias profundamente, también estás volcando lo que no te gusta a ti. Yo pienso. Para bien y para mal. Yo es que soy incapaz de escribir algo que no esté sintiéndolo. De alguna manera, que a lo mejor no tiene nada que ver con mi vida, pero sí es la forma que tú tienes de sentir o de ver una situación o a lo mejor es una cosa que te indigna. No sé. También es verdad, yo creo que cuando empezáis a escribir ya no leéis de la misma manera, ¿no? Ya cuando lees un libro, no sé si va por ahí también, ya analizas más cómo esta escritora ha contado esta historia, qué palabras ha utilizado, entonces ya lees de otra manera los libros y bueno, y también para ayudarte luego a escribirlos, ¿no? De una manera diferente. Hombre, yo creo que también por eso te gustan más unos escritores que otros, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí Javier Marías me parecía apasionante, pero es un poco a lo mejor porque es la forma de escribir así un poco de interiorizar
y es una forma que a mí me gusta. Entonces a lo mejor también por eso te gustan más unos secundarios que otros, ¿no? Porque por los temas. Y estás leyendo a lo mejor y dices, es que esto yo lo he pensado siempre. Sí, porque te identificas. Lo que pasa es que no lo habría sabido expresar, pero resulta que está diciendo algo que yo he pensado siempre o que te sientes identificada, ¿no? Y entonces por eso yo creo que te atrae más un escritor que otro también. Vuestra experiencia en la Feria del Libro, que yo sé que mañana, pasado y al otro vais a estar en la Feria del Libro, contadnos. ¿Qué tal vuestra experiencia? ¿Cómo la vivisteis el año pasado, que yo sé que estuvisteis? Este año, ¿qué tal? ¿Qué planteamiento os gusta? ¿Os encontráis nerviosas? Bueno, estar ahí con todo el mundo editorial. La del libro, porque además es una manera de tener contacto con la gente que te puede leer. Incluso hay gente que te pregunta que de qué va el libro o qué es esto. Entonces, a mí me encanta. Me acuerdo el año pasado unos chinos, ¿os acordáis de los chinos? Sí. Y acabaron haciéndose fotos con nosotros. Sí, pero ese año pasado, ¿quién era? No me acuerdo cómo se Sí, llamaba. no, Que vendía todo. ¿Cómo se Sí, llamaba? que ya no preguntaba Pues lo vendía. Luz me preguntaba, y sí, yo creo que a los chinos los preguntó. Los captó. Y es que es la manera, o sea, que si escribir un relato es una cosa íntima que solamente puedes hacer tú, y en soledad y en retraimiento, el estar en la Feria del Libro, ¿verdad?, es como compartir con los demás, es volver a sociabilizar de alguna manera eso. Bueno, y a mí me parece también muy motivador, porque yo nunca me hubiera pensado que yo iba a firmar el libro en la Feria del Libro. Yo sé que nunca voy a ser una buena escritora, a lo mejor no llegaré nunca a ser una buena escritora, pero me parece muy motivador. Te doy las gracias a Teresa porque te abre un mundo, te descubre un mundo que tú ni conocías ni alrededor de los libros, ¿no? Y me parece muy motivador que puedas firmar un libro, ¿no? Sí. Pues mira, lo escribo, pero alguien lo leerá. Bueno, pues nada, vamos a ir acabando más que nada para que nos dé tiempo. Si queréis comprar el libro, aquí están las autoras para firmároslo, ¿vale? Cuesta 18 euros. Si lo tenéis justo, mejor, y si no, pues nada, nos apañamos. Ellas están aquí para firmarlo y luego ahí al fondo hay una copita de vino para si queréis también charlar con ellas o lo que sea, pues bueno, para que podáis disfrutar. Y daros las gracias por haber venido. Y nada, que nos vemos mañana en la feria si alguno quiere ir, y si no el año que viene, todavía no sé muy bien qué tema tocaremos, pero será detrás de algo, no sabemos qué. Pero habrá un detrás de nuevo. Así que nada, muchas gracias a todos por venir y nos vemos. Y gracias a vosotros. Gracias a Teresa y a Eva, que digo que gracias a ellas, a las compañeras. Gracias a vosotros. Pues nada, sentaros por aquí, si alguien quiere comprar el libro, que acabáis de firmar. Oye, a mí lo que me gustaría es de los que me voy a llevar, que me lo firmaran todas con su nombre para saber de qué está escrito. Vale, pues